Vamos con más asuntos. La huelga de los letrados de la Administración de Justicia cumple ya 8 semanas y no tiene visos de solución. Son ya 300.000 los procedimientos que se encuentran paralizados, con el grave perjuicio que eso causa a los ciudadanos, tanto a los litigantes como a abogados y procuradores. Los funcionarios, a los que antes llamaban secretarios judiciales, son fundamentales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y su huelga puede amenazar incluso a la celebración de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo, ya que ejercen como secretarios de las juntas electorales que deben constituirse a principios de abril. El seguimiento de la huelga está siendo masivo y de ahí la parálisis provocada. Fíjense, solo en Galicia, por ejemplo, el seguimiento es del 80% en Orense, el 78% en La Coruña y entre el 58 y el 60% en Lugo y en Pontevedra, solo por ponerles un ejemplo. Galicia, don Ricardo Morado, muy buenos días. Muy buenos días, don Javier. Bueno, solo en La Coruña estamos hablando de 30.000 expedientes paralizados, ¿no? Pues sí, es que la situación en Galicia con respecto a este tema que a mí me da la sensación de que no está teniendo el eco que debería en los medios de efectivamente, comunicación. estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, aquí en Madrid, mucho hablar de la huelga de la sanidad, porque era una huelga política provocada para deteriorar Isabel Díaz Ayuso, pero una huelga nacional que está afectando a todos los ciudadanos que tienen alguna cuita con la justicia, con temas en ocasiones graves, desde incluso el pago de la presión alimenticia tras un caso de separación, de divorcio, todo paralizado, y no se está apenas dándole bombo de ningún tipo y simplemente no avanza porque Pilar Llop se niega a negociar. Efectivamente, y es que la situación comienza a rozar lo insostenible. Es que la huelga de los letrados de Administración de Justicia, que como bien decía antiguamente llamados secretarios judiciales, deja en suspensión ya a día de hoy, 17 de marzo, más de 9.000 juicios en Galicia y, como bien decía, más de 300.000 procesos judiciales pendientes después de más de mes y medio de huelga. Asuntos de todo tipo, desde demandas hasta comparecencias, conciliaciones, indemnizaciones, etcétera, etcétera, que suponen solo en Galicia más de 1.000 millones de euros paralizados en los juzgados. Hay que recordar que los letrados judiciales exigen a su patronal, que es el Ministerio de Justicia, un aumento salarial amparándose en una adecuación que equipare su nómina con el 85% del sueldo de los jueces y fiscales, adecuación que se había pactado con el Ministerio de la señora Llop en abril del año pasado de 2022. Ya lo tenían aprobado ese tema. Efectivamente. No sé por qué Pilar Llop no cumple el acuerdo alcanzado. Pues esta huelga que está enquistada por el inmovilismo precisamente de la señora Llop se encuentra en un momento en el que después de varias reuniones el Ministerio está a la espera de que los letrados de Administración de Justicia les envíen una propuesta alternativa para poder estudiarla. O sea, no tienen la intención de cumplir lo que habían pactado en abril del año pasado, sino que están a la espera de esta alternativa para poder estudiarla. Y entre medias, como suele pasar siempre, pues estamos los ciudadanos, ¿no?, que sufrimos las consecuencias de esta situación, mientras que por parte de los letrados aseguran que llevan 15 días sin recibir ninguna respuesta del Ministerio de Justicia y que no existe ahora mismo ningún atisbo de que pueda iniciarse una conversación. El hecho de que el seguimiento, como bien decía usted, en Galicia ronde el 70% de media en este colectivo está causando un retraso en todos los procedimientos, como le decía, que va acumulándose y que probablemente cree un tapón que va a tardar en deshacerse mucho más tiempo del que parece a priori, porque para la vuelta a la normalidad pasará mucho tiempo después de la desconvocatoria de la huelga, sea esta cuando sea. Así que así están las cosas, don Javier. Debe ser que Pilar Llop no es consciente de que en el metro y el autobús no se habla de otra cosa más que de la huelga de los letrados de Administración de Justicia, ¿no? Esto nos afecta a muchos, quienes estamos pendientes de algún tipo de proceso. Claro que sí, al ciudadano de a pie, el ciudadano de a pie que recurre a la justicia para millones de cuitas particulares de todo tipo, no necesariamente penales, sino simplemente administrativas, absolutamente para todo, está viendo que si la justicia ya era lenta y por tanto poco justa, ahora está bloqueada por culpa de esta huelga, que insisto, los secretarios judiciales están en su derecho y tienen toda la razón, puesto que ya habían pactado con la administración una subida, que es la ministra de Justicia, Pilar Llop, la que se niega a conceder. Parece mentira. Efectivamente. Pero es que eso puede amenazar incluso a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Sí, de hecho, en los últimos días está habiendo movimientos por parte del Ministerio para tratar de obligar
a los letrados de Administración de Justicia a hacer esta labor que realizan durante el proceso electoral, pero yo creo que en este caso los letrados de Administración de Justicia se lo van a poner bastante difícil a la señora Job, con toda la razón del mundo, además. Bueno, veremos cómo acaba todo esto, pero de momento llevan ya demasiado tiempo en huelga y no hay visos de solución. Así que vamos con una buena noticia, al menos con una nueva esperanza para los despedidos de Aluibérica. La Comisión Europea ha comprometido una partida de 1,2 millones de euros para ayudar a recolocar a los 300 operarios que se han quedado sin trabajo en la fábrica de aluminio. ¿Cómo está el asunto? A mí esta historia de Aluibérica, que es la antigua factoría de Alcoa, me toca muy de cerca porque yo he hecho un seguimiento desde el primer momento en el que surgió este problema en La Coruña. No solo en La Coruña, porque Aluibérica también tenía otra factoría en Avilés, en Asturias, pero a mí en el caso que me toca más de cerca en La Coruña, yo siempre he estado al lado de estos trabajadores y he hecho un seguimiento constante de todo lo que ha sucedido. Y la historia de Aluibérica es la historia de un despropósito continuado. 303 trabajadores despedidos tras el cierre de la factoría en La Coruña, 303 familias abandonadas a su suerte por parte de los políticos, porque después de años desfilando por La Coruña para sacarse la foto reglamentaria, hay que recordar que la propia Yolanda Díaz, acompañada de Pablo Iglesias, antes incluso de ser ministra de Trabajo, se presentó ante los trabajadores para prometerles que si ella llegaba a tener algún tipo de responsabilidad, Aluibérica jamás cerraría, y hay que recordar esto porque yo fui testigo de esa promesa. También debo de decirle que no hay nada mejor que escuchar la promesa de un político comunista para saber que probablemente lo que vaya a ocurrir es exactamente lo contrario de lo que ha dicho. Pues tras esa historia de despropósitos continuados por parte de los políticos, en ese escenario Aluibérica se cerró. Y más de 300 familias, como le decía, se quedaron con una mano delante y otra detrás, y la ministra de Trabajo ya, Yolanda Díaz, dejó de cogerles el teléfono. Y esa situación, que llevaba muchos años cocinándose y que llegó a su desgraciado fin el año pasado, pues ayer tuvo una novedad, y es que la Comisión Europea ha propuesto comprometer una partida de 1,2 millones de euros para ayudar a recolocar a estos 303 trabajadores despedidos por Aluibérica en La Coruña en respuesta a una petición de apoyo. El objetivo de esta ayuda es costear la reincorporación al mercado laboral de todos estos trabajadores, pero es que hay más novedades positivas a este respecto, porque al mismo tiempo la empresa Ignis ha mostrado su interés en dar una segunda vida a la factoría de La Coruña, reconvirtiéndola en una planta de hidrógeno verde, según la Xunta de Galicia. Todas estas buenas noticias son tomadas con bastante cautela por parte de los trabajadores y de sus representantes, que ya están cansados de que se les engañe con falsas promesas, aunque por parte de la Xunta, como le decía, se afirma que estamos, en el caso de Ignis, ante una oferta realista que puede permitir la creación de puestos de trabajo y un crecimiento desde el punto de vista industrial de la ciudad de La Coruña. Así que, don Javier, al fin una buena noticia para estos trabajadores a los que esta Casa Decisión Media, como le decía, siempre ha apoyado en sus justas reivindicaciones. Pues les deseamos lo mejor y ojalá que esta oferta de Ignis cuente con todo el apoyo de la Xunta de Galicia, que se materialice y que realmente pueda rescatar a estos trabajadores. Don Ojalá. Ricardo Morado, que pase usted un muy buen fin de semana. Buen fin de semana, muchas gracias, don Javier. Saludos a Galicia y vamos ya a conocer la decisión económica